Queridos hermanos, el Padre Tito Murcia, que preside esta Eucaristía, me ha pedido el favor y me ha concedido el honor de dirigir unas palabras en esta fecha de San Josafat. Hoy la Iglesia recuerda a San Josafat, 12 de noviembre. No es un nombre que resulte tan familiar para muchos de nosotros. Josafat nació y vivió en Lituania. Eso significa los extremos de Europa Oriental o de Asia Occidental, según se mire. Esa frontera está caracterizada por grandes diferencias políticas, pero también religiosas. Es especialmente en esos países de Europa Oriental donde más se siente el contraste entre los cristianos católicos y los cristianos ortodoxos. Nosotros católicos queremos estar y vivir en comunión con el Papa, el obispo de Roma. Los cristianos ortodoxos tienen sus propios superiores, sus propios patriarcas, y las sedes principales de esos patriarcas son Constantinopla, actualmente Estambul, en Turquía, y Moscú, en Rusia. La división lamentable, una herida abierta en el cristianismo, la división entre cristianos católicos y ortodoxos viene de mediados del siglo XI. Y la manera como se produjo esa división ya nos da muchas enseñanzas, porque hubo mucha ignorancia de parte y parte, y hubo mucha arrogancia de parte y parte, y luego hubo mucha violencia también de ambas partes. Las cosas llegaron a un punto en el que el obispo de Roma excomulgó al patriarca de Constantinopla, que se llamaba Miguel Cerulario, y el patriarca excomulgó al Papa, al obispo de Roma. Eso es lo que se llama un cisma. Algo realmente espantoso y doloroso. Y precisamente una de las enseñanzas que nos trae San Josafat, que fue obispo católico por supuesto, por eso lo celebramos, es que las heridas son fáciles de hacer, pero muy difíciles de reparar. Hay que querer mucho a San Josafat porque es uno de tantos hombres y mujeres que han empeñado su vida en recuperar la unidad entre todos los cristianos. Y ciertamente en su vida relativamente breve, Josafat ayudó extraordinariamente en este sentido. Su país de origen, Lituania, actualmente tiene algo más de un 75% de católicos, y todos atribuyen este elevado porcentaje a la santidad, el buen ejemplo que dejó Josafat. ¿Cuándo vivió este hombre? Nació hacia el año 1580 y murió hacia 1623 o 26. Fue obispo entonces a una edad relativamente temprana, aunque también es cierto que la gente vivía menos años en aquella época. Fue martirizado antes de llegar a los 50 años. Lo que más nos llama la atención es su estilo, su manera de combinar la razón y el corazón, ese modo precioso de hacer como una trenza entre la caridad y la claridad. Y era muy eficaz su predicación. Precisamente uno de los elogios que se han hecho del santo de hoy es que era llamado ladrón de almas por sus mismos enemigos. Y lo llamaban ladrón de almas porque
era tan eficaz en su predicación y en su modo humilde y caritativo de ser, que incluso muchos de los opositores a la Iglesia Católica terminaban convirtiéndose al catolicismo, movidos por su buen ejemplo. Yo creo que esa tiene que ser la ruta del ecumenismo, que vaya por delante la caridad, la oración, la humildad, pero que también estén claras las razones, los argumentos, los textos y todo lo demás. A pesar de ser un hombre de tanta caridad, fue odiado de una manera muy acerba. Fue odiado por muchos de los ortodoxos que veían que la gente se iba de sus filas hacia el catolicismo. El insulto, o ellos creían que era insulto, que más le repetían era papista. Un insulto que también se oía en otro lugar muy diferente, en Inglaterra, que por aquella época precisamente se estaba separando también de Roma. Papista, como si fuera una especie de idólatra o de seguidor ciego o tonto del Papa. Lamentablemente no solo hubo problemas afuera con los ortodoxos, sino también adentro. Como buen pastor que era, San Josafat no solo se ocupó de mejorar las relaciones y buscar la unidad con los ortodoxos, sino también de limpiar la iglesia por dentro. Porque si vamos a invitar a los demás a que se unan a la Iglesia Católica y a que vivan la fe católica, pues no queremos invitarlos a una casa sucia, ni darles un alimento pobre o de mala calidad. Consciente de esto, Josafat se entregó también a la reforma del clero y a la santidad, a buscar la santidad no solo para sí mismo, sino para los católicos de aquel tiempo. Precisamente fue un problema con un sacerdote católico lo que ocasionó su martirio. Con gran grosería este sacerdote se alza insultando al obispo. El obispo lo exhorta y lo corrige, el obispo era Josafat, por supuesto, y lo deja recluido en la sede del arzobispado. Bueno, esa reclusión que duró unas horas o una cosa parecida fue motivo de que mucha gente sacara todo su odio contra el obispo, contra Josafat, y ahí se unieron entonces los ortodoxos que vieron una gran oportunidad de acabar con ese enemigo, lo veían como un enemigo. Entonces se fueron contra la casa del arzobispo y trataron de atraparlo a él, de agarrarlo a él. Cuando al principio no lo lograron, entonces atacaron a los empleados de aquella casa. Josafat no podía tolerar que maltrataran a sus servidores. Cuando salió a defenderlos, lo agarraron a él, lo atravesaron con una lanza y después procedieron a rematarlo. Luego su cadáver fue arrastrado públicamente por aquellas calles y fue arrojado al río. Tantas muestras de odio no podían, sin embargo, eclipsar la luz tan grande que había en este hombre, que, repito, brillaba por la caridad y la claridad. Así que los mismos que lo mataron y que hicieron todas esas vejaciones con su cadáver, después se arrepintieron, confesaron su crimen y se hicieron católicos. Esto impactó muchísimo a la gente, que los mismos asesinos del obispo se volvieran católicos. Y se puede decir que Josafat logró muchísimas más conversiones con su muerte que las que había logrado con su vida. Las lecciones para nosotros de un hombre tan ejemplar, tan heroico, son muchísimas. Por ejemplo, una muy importante es que la verdad no se vuelve más verdad porque se grite o se diga con rabia.
En estos tiempos de polarización política e incluso de polarización dentro de la iglesia, hay personas que creen que gritar más, ser más insultantes, ser más despectivos, les da más autoridad. Pero la verdad no necesita del auxilio de la amargura ni de la violencia. En el otro extremo, hay personas que creen que la manera de lograr la paz es sacrificando en primer lugar la doctrina. Y por eso ha habido quienes oponen lo doctrinal y lo pastoral. ¿Cómo admiro yo a Josafat, que no cayó en ese error, teniendo un máximo de caridad? De hecho, pues él murió por un acto de caridad. Teniendo tanta caridad con tantas personas, no cayó en el error de sacrificar la doctrina. Y sucediera lo que sucediera, él decía que su vida estaba ya ofrecida. Antes de que lo mataran, decía: mi vida ya está ofrecida por la Iglesia y por el Papa. Pidamos al Señor que infunda en nosotros Espíritu Santo para buscar la unidad entre los cristianos, y que también nosotros, mis hermanos, sepamos unir estas dos palabras, la razón y el corazón, la verdad y la caridad, y que nuestra claridad esté unida siempre con la capacidad de servicio y de humildad. Sigamos esta celebración entendiendo que el sacramento de la unidad es precisamente la Eucaristía, y que, como decía un gran teólogo del siglo XX, el padre Yves Congar, la meta de todo el ecumenismo es que un día podamos celebrar juntos la Eucaristía, sabiendo qué celebramos y sabiendo a quién nos unimos. Así sea.